El tema siguiente, como seguramente ya lo leyeron, insuficiencia respiratoria aguda en el anciano. El ponente, un poco desconocido para nosotros, el doctor es el jefe de la terapia intensiva en Star Médica desde hace ya muchos años. Antes que intensivista, es un excelente amigo y también excelente orador, a lo mejor para desgracia nuestra, ¿verdad? Mi estimado doctor Aponte. Buenas tardes a todos. Mi agradecimiento a la Asociación Médica del Hospital Star Médica Centro y en particular a mi amigo el doctor Manuel Loría, que ha tenido la debilidad de invitarme. Entiendo que este tema, por supuesto, de primera intención, no es ni del conocimiento general y quizá tampoco del interés general. Sin embargo, por supuesto, comenzando con el orador que ya está en el borde de esta etapa de la vida, por supuesto llena de posibilidades, me obligo a insistir en algo que tarde o temprano podría resultar, inclusive en lo personal, una necesidad futura. De tal modo que si por situaciones del destino nos toca llegar a un hospital, a un servicio de urgencias con un problema respiratorio agudo, quienes se encargan de recibirnos estarán alertados con la anticipación suficiente como para prever cuáles son los problemas que están generando, habló desde el punto de vista epidemiológico, la condición que lleva a la falla respiratoria aguda, y en esa misma medida protocolizar un manejo siguiendo las guías que hoy resultan lo suficientemente claras como para llevar un paradigma que justifique mejores resultados. La insuficiencia respiratoria aguda en el anciano es de suyo propio una condición que por supuesto representa esta tecnología, creo que no está a la altura de mi conocimiento. En consecuencia, he de decirles que la insuficiencia respiratoria aguda en el paciente adulto mayor es una de las principales causas de consulta en los servicios de emergencia de todos los hospitales del mundo. En función a ello, no todos los pacientes llegan a unidades especializadas. Considerando la prevalencia del problema, hay que reconocer que la falla respiratoria aguda, que viene siendo la claudicación de esa condición, ya es una situación lo suficientemente adelantada como para implicar un soporte respiratorio que justifique el control y reversión potencial del cuadro. Pero cuando las condiciones iniciales pueden ser identificadas con prontitud, habrá que reconocer que el factor o factores de fondo está vinculado con síntomas cardíacos o enfermedades respiratorias como las causas más comunes de tal condición. Importante es recordar que el proceso de envejecer, independientemente de la pérdida de la capacidad adaptativa que de manera general establece ese fenómeno de desgaste, en la esfera respiratoria y particularmente en la función pulmonar, forman parte del proceso de envejecimiento. Entre las situaciones a mencionar, disminución de la efectividad de la tos, el aumento de la compliance, por tanto una reducción de la elasticidad de los tejidos y los pulmones no quedan exentos de este punto, el aumento del volumen residual que definitivamente está a expensas de una disminución de la capacidad vital forzada, la disminución en la difusión de gases y por tanto en el proceso de hematosis, que se puede ver reflejada sencillamente con una oximetría de pulso donde encontramos que de manera natural y fisiológica hay una reducción en la saturación de oxígeno. Habrá que tomar en cuenta este parámetro a la hora de establecer los puntos críticos que justifiquen una pérdida adicional que indique ya datos de insuficiencia respiratoria. Es por obvio el concepto de que la disrupción de las fibras elásticas produce una mayor distensibilidad pulmonar y hay un menor recurso de recoil, de retracción, que compromete, por supuesto, a nivel alveolar y a nivel bronquiolar el comportamiento funcional de los pulmones. Esto conduce a una heterogeneidad en la ventilación alveolar y, de manera adicional, al atrapamiento de aire, que inclusive en lo cotidiano
ante una radiografía de tórax normal de un adulto mayor, esto da lugar a que en muchas ocasiones se haga una sobreinterpretación del hecho, estableciendo inclusive sin autoridad el diagnóstico de enfisema pulmonar. El atrapamiento alveolar es una condición que está vinculada con la edad y puede resultar en etapas tempranas del enfisema indistinguible. De hecho, no se diagnostica así. Por otro lado, la merma en las defensas respiratorias y las alteraciones en la fisiología pulmonar, que están vinculadas con la edad, deterioran de manera progresiva la capacidad pulmonar del anciano. Y en consecuencia, obvio es suponer menor aptitud para superar infecciones comunes y, por supuesto, inclusive las agresiones del medio ambiente. El compromiso de la función pulmonar aumenta la morbilidad en el adulto mayor ante cualquier insulto. Y ha de reconocerse que esa condición, que es propia de la edad, es equivalente a la del sujeto que tiene EPOC o bronquitis crónica. Los cambios funcionales presentes en la tercera edad remedan lo que en sujetos con edades menores, portadores de enfermedades como las mencionadas, traen consecuentemente defectos de función y compromiso secundario de los mecanismos de inmunidad y la tasa de colonización, naturalmente, que son especialmente comunes en el anciano. Toda vez que me entusiasmo al mencionar este trabajo publicado en 2006, donde en una institución de salud de muy alto nivel en Francia, su capital, donde se revisaron 100,000 consultas administradas en un año en un servicio de urgencias, se seleccionó un total de 514 pacientes que llegaron con edades entre 80 más 9 años, es decir, entre 70 y 90 años de edad, y con datos de insuficiencia respiratoria aguda. Las principales causas de insuficiencia respiratoria aguda detectadas en esa revisión hacen énfasis en el edema pulmonar agudo cardiogénico, en un 43%, la neumonía adquirida en la comunidad, con la cifra aquí señalada, 35%, la exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en el 32%, de tal manera que la prevalencia con la neumonía es muy semejante, el embolismo pulmonar en el 18% y la asma aguda el 3%. En aquella institución calificada para atender esa población, como la que mencioné, la mortalidad hospitalaria fue del 16%. Y sin embargo, de que estamos hablando de una unidad o de un hospital de alta especialidad, el error diagnóstico en el servicio de urgencias para la insuficiencia respiratoria aguda, y hablo no precisamente de no identificar la falla respiratoria, que pudo ser parte del problema, o desconocer o ignorar o sencillamente no atinar en el diagnóstico de la misma, pero vean ustedes que el error diagnóstico es del 20%, es decir, por cada 100 pacientes, 20 tuvieron un error diagnóstico en urgencias, lo que implica un cambio importante en el perfil pronóstico de esos pacientes. Por otro lado, entendiendo que son unidades, las de urgencias, que tienen un especialista en medicina de urgencias, que está adiestrado para la identificación de estos síndromes, pudo evidenciarse que en una emergencia médica asociada a edema pulmonar cardiogénico, la asertividad diagnóstica estuvo alrededor del 76%. En cambio, aumentó significativamente al 96% para pacientes que tenían un cuadro de asma agudo. De tal forma que podríamos decir que para la mayoría de los casos, la identificación de insuficiencia respiratoria aguda asociada a asma agudo tuvo un nivel de asertividad lo suficientemente alto como para aceptarlo como óptimo. De la forma como se planteó este estudio, se buscaron elementos de comorbilidad o sencillamente parámetros que al momento de evaluar al paciente resultaban fundamentales para ver su
valor predictivo ante la condición de la falla respiratoria aguda. El 49% de los pacientes presentaron una depuración de creatinina calculada de menos de 50 mililitros por minuto. Y aquí hago rápidamente un paréntesis. Hoy en día está demostrado que el medir la creatinina plasmática, medir la creatinina urinaria en orina de 24 horas, obtener la depuración por esta técnica es menos precisa que calcularla con la fórmula de la clínica Mayo, que toma edad como parámetro variable, peso como parámetro variable sobre una constante de 140. Y si a 140 le resto la edad y multiplico esto por el peso como numerador y en el denominador pongo la creatinina plasmática multiplicada por una constante de 72 que será cercano al peso ideal, así se obtiene por la clínica Mayo, fórmula que se ha universalizado, la tasa estimada de depuración de creatinina. Y rápidamente digamos que un sujeto que tiene 70 años de edad con 1 de creatinina, si pesa 72 kilos, tendría una depuración de creatinina de 70 mililitros. 140 menos 70, 70 por 72, pero como divido también entre 72, eso se anula, entonces simplemente divido la edad menos 140 entre creatinina. Tiene 1 de creatinina, 70 de depuración. Subió a 1.5 y bajó dramáticamente, con una fracción de creatinina por encima del valor normal, bajó dramáticamente el nivel de depuración. Cierto es que perdemos función renal con la edad, pero por supuesto, cuando el valor de depuración de creatinina estimado es menor a 50 mililitros, es un indicador pronóstico, y en falla respiratoria aguda tiene un peso suficiente como para ser un predictivo de muerte. Por supuesto que hay situaciones de comorbilidad que pueden anticiparse, aún en pacientes que ingresan con un cuadro clínico que no necesariamente identificaba la falla cardíaca. 1 de cada 10 pacientes mayores de 80 años tiene insuficiencia cardíaca, a priori, y he de buscarla intencionadamente, aun cuando no tenga aparentemente datos que definan por la atipia del cuadro la condición de falla cardíaca. Vean ustedes el otro punto que deriva no solamente de un subdiagnóstico o un mal diagnóstico, sino de un tratamiento inapropiado. En 162 pacientes, el tratamiento inadecuado. En un hospital de alta especialidad, un tratamiento inadecuado en 32% de los pacientes. ¡Qué gacho! 1 de cada 3 tenía un tratamiento inadecuado. De los 162 pacientes, 1 de cada 3 pacientes del total de 514, la mortalidad, por supuesto, trajo un valor de 32%, cuando tenemos, si el tratamiento es adecuado, 11 contra 25 si el tratamiento es inapropiado. En el periodo de ventana de las primeras 24 horas de ingreso hospitalario, 1 de cada 3 pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, estamos hablando de adultos mayores, requirió ingreso a la terapia intensiva. Importante es considerar que entonces 1 de cada 3 con insuficiencia respiratoria aguda necesita terapia intensiva por sus condiciones. Vean el otro punto que resulta importante, insisto, en hospitales que son para nosotros ejemplo en relación a rendimiento y efectividad. La mediana de estancia hospitalaria fue de 12 días. Pero hubieron pacientes, naturalmente el 0 es aquellos que no alcanzaron 24 horas, fallecieron. Pero hasta 3 meses se requirió para algún paciente y lograr su resultado positivo. La estancia hospitalaria en ese rango de 0 a 87 días, la media 12 días. Está señalando, por supuesto, que el 16% correspondió al 80% de mortalidad, perdón, el 16% correspondió a 80 pacientes que fallecieron en su estancia hospitalaria. Y por supuesto, conviene señalar que dentro de ese contexto se hizo un análisis multivariado para identificar los parámetros con valor predictivo de muerte. Y así como acabamos de tocar el punto del impacto de un tratamiento inadecuado inicial, también se encontraron indicadores como la hipercapnia con valores superiores a 45, con una P tan significativa como la que ahí se señala,
La depuración de creatinina, y dijimos que el 50% de los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda que ingresaron a ese hospital a través de urgencias tenían una depuración de creatinina menor a 50 mililitros, también representa un factor predictivo de muerte. Y en relación a este parámetro, afortunadamente no veo a un cardiólogo específico para que no se ofenda, pero hoy en día el diagnóstico de falla cardíaca requiere de dos cosas: la sospecha, y puede ser por cualquier médico o hasta una enfermera, la medición del péptido natriurético cerebral, y para definir si es falla cardíaca derecha o izquierda, o si es además sistólico o diastólica, el ecocardiograma. Pero el péptido natriurético cerebral es un indicador de falla cardíaca. Un valor superior a 100, falla cardíaca; más de 2000, severa. Y entonces nos da hasta una pauta de la gravedad del problema. No necesito un estetoscopio exclusivamente para hacer ese diagnóstico. En consecuencia, hablamos de que el adulto mayor tiene una serie de variables que biológicamente hacen diferencia con el adulto de edad intermedia. Pero es fundamental en todo paciente que ingresa con datos de insuficiencia respiratoria aguda solicitar péptido natriurético cerebral, que es un parámetro que habla de distensividad anormal de ventrículos por aumento de la presión telediastólica o de aumento del volumen telediastólico. Y es preciso, altamente efectivo. En esa proporción, debo señalar que en adultos mayores es difícil diferenciar el edema pulmonar agudo cardiogénico del edema pulmonar agudo no cardiogénico. Y en esa proporción también enfermedades respiratorias intrínsecas y enfermedades cardíacas coexisten. No son excluyentes. La presentación clínica atípica, adicionalmente, hace que tengamos un subdiagnóstico. El paciente que tiene sibilancias puede estar enfrentando una condición de asma cardíaco y no el asma agudo al que estamos acostumbrados a identificar. Recuerdo formalmente, dentro de todos los paradigmas que usualmente nos estructuran como médicos clínicos, el concepto de que no todo lo que silba es asma. Sí, pero hay otro paradigma que dice lo más común es lo más frecuente. Y entonces pensemos con una serenidad que permite primero hacer una revisión de nuestro software para reconocer que hay una serie de entidades formalmente asociadas a falla respiratoria aguda que son las que debo descartar de primera intención o buscar su confirmación. Agravando la situación está el concepto de que en cuadros infecciosos vinculados con neumonía puede haber perfectamente una condición que dé dificultades para su identificación por la atipia del cuadro. Cuando se busca una correlación entre esta información en falla respiratoria aguda y recursos como la autopsia, podemos encontrar congruentemente a los detalles que justifican causas y motivos de ingreso a un hospital a través de un servicio de urgencias: el edema pulmonar agudo cardiogénico, la neumonía adquirida en la comunidad y el embolismo pulmonar que se subestima frecuentemente. Esas son las tres principales causas de muerte que se identifican en la autopsia. No estoy hablando exclusivamente del trabajo francés, estoy señalando lo que la literatura médica señala o establece como causa de muerte en insuficiencia respiratoria aguda. La incidencia y morbilidad de la neumonía bacteriana en particular tiene en el adulto mayor, por supuesto, relación con la influencia, ¿no? La influenza como un factor determinante que modifica las condiciones inmunoadaptativas del sujeto, que trae comorbilidades y consecuentemente facilita la infección bacteriana secundaria. Las condiciones concurrentes de hipoxia severa, edema pulmonar, acidosis, establecen también fenómenos que por razones obvias aumentan la incidencia y morbilidad de la neumonía en el anciano. Pero tomemos en cuenta situaciones que son comunes y cotidianas. La alteración de la deglución en el paciente adulto mayor, la higiene bucal pobre, las enfermedades crónicas que no son infrecuentes como el cáncer, la inmunosupresión y la diabetes, la calidad pobre de vida y sobre todo en estos tiempos, así nos equivocamos al elegir y así vamos a tener que sufrir hasta que no cambie.
Y parámetros como también se han señalado en algún momento vinculados con albúmina plasmática baja. Puede esto perfectamente entenderse que está asociado a una infinidad de factores, desde desnutrición aguda, problemas vinculados a sepsis o sencillamente una circunstancia que biológicamente pudiera tener relación con una patología renal que es perdedora de proteínas. Cuando se hace un análisis multivariable, se encuentran, por supuesto, los factores que ya mencioné con anterioridad y que tienen un valor predictivo de muerte. Con esta situación estamos hablando de que el tratamiento inadecuado, ¿cómo impacta? Vean ustedes cómo tratamiento adecuado versus inadecuado da una P tan significativa. Con un odds ratio de 2.79 para hipercamia y 2.83 para tratamiento inadecuado inicial. Estos dos factores, tratar mal, tiene un impacto muy alto, pero también tener al paciente, aún con tratamiento correcto, con una hipercamia de 45 de ingreso, establece un factor pronóstico de riesgo elevado. En cuanto a depuración de creatinina, ahorita estamos viendo ya, si la depuración es menor de 50 mililitros, el odds ratio es de 2.37, también con una P significativa. Y vean ustedes el detalle del péptido natriurético cerebral. La elevación del péptido natriurético cerebral, que indicaría falla cardíaca, es un factor predictivo de muerte en falla respiratoria aguda, con una P significativa y con un odds ratio de 2.06. Es obvio entonces que la mortalidad hospitalaria varía en función del número de variables asociadas en el análisis multivariable, que esa es la forma correcta de hacer una interpretación de esta información. Cuando los pacientes tienen dos o menos de las variables que anteriormente mencioné, la probabilidad de muerte está al 5%. Si tiene más de 4 es del 52%. Más de la mitad de los pacientes se mueren si tienen de las variables mencionadas con anterioridad la posibilidad de morir. 52% cuando los pacientes tenían 4 o más variables asociadas al riesgo de muerte. Y por supuesto, cuando ya vemos en la reflexión dónde estuvieron o en qué diagnósticos nos equivocamos o dónde subdiagnosticamos, hablamos de edema pulmonar cardiogénico, las siglas son en inglés, no se me da tanto el inglés, pero lo estoy poniendo para presumir, la embolia pulmonar y las afecciones crónicas del aparato respiratorio bajo. Estas 3 variables tuvieron, por supuesto, una relación significativa con errores diagnósticos. Este resultado confirma lo que en otros estudios paralelos donde se analizaron historias clínicas y se hicieron autopsias en un total de 234 pacientes, adultos mayores, por supuesto. Vean ustedes, la causa número 1 de muerte, bronconeumonía. A continuación, insuficiencia cardíaca en menos de la mitad, me refiero 15%, y embolia pulmonar en el 8%. Siempre subdiagnosticando embolismo pulmonar. 8% sigue siendo de mucho peso. Si tomásemos, porque aquí lo he puesto en un español complejo, y entonces como me cuesta trabajo traducir del sirio arameo al latín y luego al español, quiere esto decir que si miden péptido natriurético cerebral, hay menos margen a que se equivoquen en el diagnóstico de falla cardíaca. Y este profesor, que por supuesto tiene un segundo apellido que es pariente del Obrador, porque este es mi nieto, ¿no? Dice que si tú manejas un paciente como si fuera falla cardíaca, la probabilidad de atinarle es alta y la mortalidad se reduce enormemente. En consecuencia, es factible que si yo no tengo un diagnóstico sino intuitivo y lo manejo como insuficiencia cardíaca, de pronto le va a ir mejor a que diga yo que venga el cardiólogo, se tome el ecocardiograma, nos vemos mañana y todas estas cosas, ¿no? Recordemos que estas 3 entidades que aquí se mencionan, edema pulmonar por falla cardíaca, la insuficiencia cardíaca per se, el EPOC y la enfermedad
pulmonar o tromboembólica en prevalencia han aumentado con la edad. Entonces siempre hemos de pensar en ellas cuando hay insuficiencia respiratoria aguda. Y por supuesto la información que tenemos del análisis estadístico multiinstitucional es que el edema pulmonar cardiogénico es una de las causas principales de hospitalización en pacientes de edad avanzada, con una tasa de mortalidad elevada. Ahora, vamos a ir al punto intermedio. El paciente llega con disnea, pero es un adulto mayor. Y entonces el paradigma a desarrollar obliga a excluir o confirmar estas tres condiciones más comunes: insuficiencia cardíaca, bronquitis o enfisema. Cuando los estudios clínicos de valoración de asertividad diagnóstica nos informaron cuál era el valor de la clínica, particularmente la exactitud del examen físico para diagnosticar las causas de disnea, se recuerda nuevamente que el edema pulmonar cardiogénico, la exacerbación de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y las infecciones de vías respiratorias bajas son las primeras causas de disnea. Recuerdo formalmente un libro que hoy desafortunadamente ya está en los anales de la historia, Signos y Síntomas de McBride, y era del síntoma al diagnóstico. Y vamos, esta es una forma de establecer un paradigma paralelo. A partir de la disnea, identificar la causa probable de la misma o la causa responsable de la misma. Y luego resulta, ¿qué hicieron bien estos cuates? ¿Qué es de lo que asertivamente lograron identificar como falla respiratoria se sumó en la identificación de la condición de riesgo? Y por supuesto difícil es excluir una gasometría, porque ahí sí encontraremos, además de la potencial presencia de hipoxia, la hipercapnia como un factor predictivo de muerte. Luego medir la creatinina plasmática para calcular la depuración de creatinina y por supuesto la exploración clínica y la evidencia de datos de disfunción respiratoria. En una reflexión sobre qué es lo que pasa cuando envejecemos, porque todo el mundo me dice, se dedica a un capítulo como la insuficiencia respiratoria, pero no ha dejado de fumar. Afortunadamente todavía no ha enfermado y entonces dejo que la edad simplemente vaya haciendo lo suyo. Pero quiero recordarles que también yo, como algunos de ustedes, que son la mayoría jóvenes y yo no, la actividad disminuida de las células T efectoras probablemente sea la responsable de esa menor inmunocompetencia que hace más vulnerable al adulto mayor. Pero por otro lado está el concepto de que habrá mayor actividad de las células supresoras o hay una reducción en la capacidad de diferenciación funcional. El caso es que lo más común, multifactorial, esa condición de disminución del perfil de las células T reduce la probabilidad de control de infecciones pulmonares en el anciano. Es decir, cambios, la inmunosenescencia, cambios en la inmunidad. Y luego los cambios de la función pulmonar que estoy ya repetitivamente señalando, no solamente contribuyen a una condición de mayor vulnerabilidad para la obstrucción de la vía aérea, sino por supuesto en una determinación de la mortalidad elevada para enfermedades cardiovasculares y el EPOC. El mensaje es, y espero que aquí existan suficientes anestesiólogos como para digerirlo, la realización de pruebas de función pulmonar debe hacerse en todo paciente adulto mayor, inclusive considerado normal, y máxime si va a entrar a una cirugía. Y estoy saltándome a otro terreno. La justificación de pruebas de función pulmonar debe hacerse aún en ancianos donde se considere que la condición respiratoria es normal. Y vean ustedes que con la edad hay un cambio en parámetros como la capacidad vital forzada y el FEV1, con diferencias entre hombres y mujeres. Pero lo que quiero establecer, para que quede claro, es que el FEV1, que tiene un valor predictivo importante y a través del cual también podemos hacer diagnóstico convencional de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no me detendré allá,
se pierden entre 23 y 32 mililitros por año. El FEV1 se pierde por año de envejecimiento. Muy semejante a las cifras de las mujeres, aunque un tanto menor. La misma capacidad vital forzada disminuye significativamente. Pongamos el límite, 30 mililitros contra 24 en mujeres, 30 mililitros por año. En este momento pienso en un paciente que tengo la terapia intensiva de 94 años y mejor no hago las cuentas porque no nos van a alcanzar los números, ¿no? Bueno, aquí voy a pasar un poquito más adelante porque veo que alguien está a punto de morir o se está anestesiando. Vamos, dos cosas. Todo lo que se puede medir se puede mejorar. Y entonces buscamos objetividad. Eso no quita el arte. 20% de lo que hacemos en un acto médico es ciencia, lo demás es arte. El 20% de lo que hacemos en una terapia intensiva está sostenido en evidencias, lo demás es arte. Los recursos de calificación de riesgo o de identificación de factores predictores de riesgo de muerte son realmente determinantes para reconocer la agresividad del problema, no para desahuciar pacientes. La edad no es una razón para suspender maniobras o minimizarlas, ni siquiera la gravedad de la enfermedad. Pero diría yo que si me enfrento contra un león, no puedo salir con una pistola de agua. En consecuencia, estar alertados en relación al problema y tener los recursos de atención, porque estoy consciente que no todo médico que ve a un paciente con insuficiencia respiratoria es un intensivista, pero voy a dejarles mis tarjetas para que nadie tenga dudas a la hora de necesitarlo. A lo que voy es, usemos parámetros que como paradigmas pueden tener un método automatizado que nos den una pauta, por lo menos para decirle al familiar cuál es el riesgo de muerte que tiene ese paciente. Y así el doctor Fink, ya estoy a punto de terminar para quienes tengan el hambre definida, el doctor Fink estableció, después de un análisis multivariado, una puntuación que por supuesto le da a todas las entidades que aquí se señalan, que pueden ser desde hallazgos clínicos hasta antecedentes. Imagínense simplemente el detalle de estar, y me suena un poco gacho eso de residencias en asilo, pero bueno, cuando uno llega a hospedarse en uno de esos lugares, tiene 10 puntos de riesgo. Si trae enfermedad hepática, esto trae 20. Y aquí estoy señalando en negrita puntos como alteraciones en el estado mental. Los políticos obviamente todos la tienen, pero entonces alcanzarían bien puntos. La frecuencia respiratoria mayor a 30 por minuto. Estoy consciente que este es el parámetro que a mí como clínico me ayuda a decir esto no va bien. La taquipnea en el 95% de los casos, cuando es sostenida, porque a mí me da cuando la veo a mi mujer, por segundos, pero si damos esto como un parámetro clínico sostenido, es un predictor de riesgo, de disfunción respiratoria. Y para Fink, por supuesto, entra a los 20 puntos. Igual que la hipotensión marcada, la acidosis severa, el incremento en el BUN e inclusive la hiponatremia. Si la puntuación es mayor, con el índice Fink mayor a 130 puntos, entre la clase 5 y la mortalidad para esos pacientes está entre 27 y 30%. Este es un ejemplo para encontrar elementos de abordaje donde, haciendo una identificación de las comorbilidades, podemos inferir por este parámetro de referencia, puntaje de Fink, el riesgo que tiene para la vida, y entonces le damos a la familia o al propio paciente una idea del riesgo que corre. Ahora, voy a abordar rápidamente aspectos de neumonía del anciano para establecer que cuando ya intrahospitalariamente identificamos la neumonía nosocomial, 15% de estos pacientes la tienen, la adquieren. Constituye la causa más frecuente de infección nosocomial letal. Y lo digo así, es importante identificar infecciones nosocomiales en vías urinarias, pero por supuesto no tienen la misma mortalidad que una afectación respiratoria baja. Aun cuando ha de tomarse como referencia que en pacientes bajo ventilación mecánica, al tener una sonda urinaria aumenta la tasa de infección
aun cuando el cuadro se llama neumonía asociada a ventilación mecánica, un porcentaje no despreciable de pacientes que está en el 20% de los pacientes asociados a ventilación mecánica, simplemente por la permanencia en la sonda urinaria, tiene un aumento en la tasa de infección pulmonar y el germen más habitual es el estafilococo. Pero en otro momento platicaremos de ese cuento, porque bueno, ahí me prestó vi las laminillas de nuestro director médico y me quedé un poco sorprendido, pero bueno, en todo caso digo, no podemos bajar la tasa de neumonía asociada a ventilación mecánica mientras no sepamos qué está pasando con el entorno, pero yo sí me lavo las manos, Ahora vean ustedes que los pacientes que viven en asilos, eso de recluido me suele molestar, pero bueno, los pacientes que viven en asilos o están asilados en unos domicilios hoteleros, tienen la misma prevalencia de neumonía. Estamos hablando del riesgo de neumonía hospitalaria. Los pacientes que viven en asilos tienen la misma posibilidad de adquirir infecciones en sus domicilios, asilos, que el paciente hospitalizado, adulto mayor. Estar en un asilo trae ese riesgo, equivalente al de estar hospitalizado. Ahora ven ustedes, esto lo he puesto con segunda intención, a ver si se sigue usando. El caso es que es la quinta causa de mortalidad y constituye la infección letal más común, la infección del tracto respiratorio inferior. Y coincide con aquellos hallazgos de autopsia, donde el 33% de las autopsias demostraron que la causa de muerte era bronconeumonía. Y sabemos que estos son los factores de predisposición mayor, la inmunosenescencia, la comorbilidad asociada, la tasa de colonización orofaringea, particularmente por gérmenes gram negativos. Esto hace diferencia en la epidemiología. Sigue siendo cierto que los gérmenes comunes en las infecciones de vías respiratorias bajas coinciden en buena parte con las infecciones en adultos de edad intermedia. Pero estableceremos este concepto de que en pacientes que viven en asilos, la neumonía fatal es 50 veces más prevalente que aquel que vive en su casita. Y entonces, si a mí, gachamente, me dicen, te vas a un asilo, hay más riesgo de neumonía. Me dejas nomás aquí en mi cuarto, aun cuando yo vea la tele todo el día. Y yo a mis 90 años estaré dando lata, les aviso. Y bueno, ya había mencionado estos detalles en relación a las circunstancias de comorbilidad y por razones de tiempo voy a decir que aun cuando en la lista sigue encabezando el Streptococcus pneumoniae como un gran positivo prevalente o de prevalencia elevada en infecciones respiratorias bajas en el adulto mayor, resulta que los bacilos gram negativos, y hablaba yo entre otras cosas no solamente de que el Colgate no les funciona, que las prótesis de pronto están ya enmohecidas y que luego no hay un buen reflejo de deglución, y así vamos sumando los detalles. No se defiende bien la vía respiratoria monotosa adecuadamente, de pronto trae una enfermedad por reflujo porque se toma sus chilaclitos, y si le pone unos alcoholes y de paso es diabético, la cosa se pone un poco complicada. Pero pensemos, y por eso lo puse con intención de una forma diferente, la letra cursiva habla de los gérmenes que estamos habituados a verlos, pero los bacilos gram negativos están ahí, y enterobacterias en particular. Y yo recuerdo años atrás, cuando por supuesto yo era un novato, casi como las novicias, y entonces obviamente estaba deglutiendo los primeros sabores de la intensiva, y había quien todavía decía con suficiente autoridad que las muestras obtenidas por broncoscopía de la vía respiratoria baja que identificaban E. coli eran contaminación. La contaminación de esa gente estaba en el cerebro, no en el paciente. Los bacilos gram negativos no necesitan entrar por la vía urinaria ni el tracto digestivo bajo hacia la boca, porque eso también se llama anomalía boca, ¿no? Por supuesto. El caso está en que, y piensen en aquel sujeto que durante toda la noche se ha estado rascando las posaderas y que por supuesto al rato llega la hora de comer y no se ha lavado las manos. Y entonces, ¿de dónde viene el bicho? De sus propios orificios, naturalmente, ¿sí? Pero si de caso ya trae colonizada la vía respiratoria superior por gram negativos, ahí está una razón. La colonización no es lo mismo que la contaminación.
Nos contaminamos como en este momento, pensando en los políticos. Colonización ya implica un fenómeno en el que el bicho, decimos flora, precisamente a mí me encantan las plantas, fauna, los bichos, los microorganismos, las bacterias son animales, animalitos, bichos. Y los bichos, para colonizar, ya han encontrado un mecanismo de acercamiento que va más allá de su depósito en la superficie. Eso es colonizar, no es lo mismo que contaminar. Colonizar, ya hay una respuesta de interacción entre el huésped y la bacteria. Y el huésped, en función a su enfermedad, expresó adhesinas en sus superficies mucosas. Y las adhesinas son las anclas de donde las bacterias se agarran para luego invadir. Entonces hay un mecanismo de adherencia bacteriana en la colonización. De ahí que es importante también identificar colonizaciones, aun cuando un aislamiento de un germen puede identificar colonización y no infección. Ahí está el punto de la cándida y la prevalencia en el hospital. El aislamiento no es el equivalente a la infección. Pero bueno, si está multicolorizado por cándida, aguas, porque ese es un factor. Lo dijo Pitet hace muchos tiempos. Hoy los españoles sacan lo que se llama el índice o score de candidiasis, que dice, en función al número de sitios colonizados, si el cuate es un adulto mayor, si se sometió a cirugía mayor, si además es diabético, cuidado, este tiene riesgo de candidiasis sistémica y habrá que tomar las medidas respectivas. Y bueno, para finalizar, voy a mencionar que no es infrecuente que las condiciones múltiples que predisponen a la aspiración estén vinculadas con el empleo regular de sedantes o inductores del sueño, las enfermedades neurológicas concurrentes y, por supuesto, otras condiciones que traen disfagia o alteraciones en el estado de conciencia. Esto, por razones elementales, establece que la reducción de los mecanismos que protegen las vías respiratorias bajas permiten el ingreso anormal de secreciones originadas en la cavidad oral o en el estómago. Y hace un momento mencionaba el doctor Urbina algo que epidemiológicamente está demostrado, que hay que ser muy selectivo a la hora de utilizar inhibidores de la secreción ácida del estómago. Digo, bloqueadores H2 o inhibidores de bomba de protones. El papel fundamental del ácido gástrico no es la digestión, es el efecto bactericida. El efecto bactericida. Y eso que no comemos lo que comen los políticos, pero hablemos del punto, todo lo que ingerimos no es estéril. El ácido del estómago se encarga de eliminar las bacterias que vienen siendo las transitorias o potencialmente patógenas. Si inhibimos su secreción, hay colonización del tubo digestivo superior y, por supuesto, es por enterobacterias y la cavidad oral no es una excepción. Por razones elementales, pacientes que tienen deterioro de la conducta y cambios en la conciencia pueden estar más vulnerables. Esto ya lo he mencionado y quiero decir que las personas de más de 65 años que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de suyo propio, tienen una mayor prevalencia de neumonía y desarrollan una pobre infección, se defienden tristemente muy mal ante la infección pulmonar. Estas son las condiciones de riesgo que ya he mencionado anteriormente. Excluyo la intoxicación alcohólica porque nunca me ha tocado, pero vamos, las recomendaciones para el manejo de los pacientes adultos mayores están relacionadas no solamente con el conocimiento de los procesos que implican la senescencia, sino por supuesto esto que acabo de mencionar hace unos minutos en relación a los patrones bacteriológicos, básicamente enterobacterias y gérmenes gram negativos. Los estudios, ya como conclusión, los estudios en la era preantibiótica pudieron demostrar perfectamente que la susceptibilidad relacionada con la edad, es decir, el proceso de envejecer, el adulto mayor específicamente, establece un factor de riesgo independientemente de la quimioterapia moderna. Las infecciones del tracto respiratorio inferior están entre el 25 y 65% de las autopsias en los ancianos. Y la neumonía representa la causa más común de muerte en pacientes geriátricos. De ahí que haría yo un paréntesis para decir, la terapia antimicrobiana apropiada supone no solamente
la identificación del factor o factores coexistentes que indiquen la presencia de infección o sepsis. Y en función a las diferencias por edad y sitio de infección. Y hay, por supuesto, un paradigma para saber cuáles son las infecciones más comunes. ¿Sí? Estoy convencido de que no todos estamos sensibilizados para el hecho de que en infecciones severas, el inicio de la terapia antimicrobiana debe ser dentro de la primera hora de sospechada la sepsis, previa toma de cultivos. No puedo diferir el inicio de la terapia antimicrobiana porque no ha llegado el broncoscopista o porque el paciente no expectora. Optimizar los tiempos significa iniciar la terapia antimicrobiana en sepsis grave dentro de la primera hora de sospechado el diagnóstico. No esperar la confirmación y menos los cultivos. Tomarlos. Los cultivos hay que tomarlos. Pero el punto determinante está en que además de la optimización del tiempo, porque por cada hora que retraso en sepsis grave el inicio de terapia antimicrobiana, las probabilidades de sobrevida se reducen en 6 a 8%. Piensen ustedes qué le ha pasado a ese angelito después de 12 horas en la que yo estoy cavilando si le inicio una ampicilina o me ha llegado el vino tal. Eso está terrible. Piensen en el otro punto. ¿Qué espectro de antimicrobiano? Y entonces, alguna vez lo dije diligentemente, creo que un interno puede hacerlo mejor porque le pone todo lo que conoce. A una sepsis grave le pone todo lo que conoce y después desescalamos, claro. Aquel experto que dice, penicilina sódica cristalina, bueno, y se trata de una sepsis. Y la condición respiratoria pulmonar, por supuesto, la penicilina ya no digo ni quién, porque de este lado voy a ir a la cárcel. Pero entonces, pensemos que la terapia antimicrobiana apropiada debe ser eficaz desde un principio. Óptima en tiempo, por supuesto, dirigida al problema potencial y con el espectro suficiente para cubrir todas las posibilidades. Estamos hablando de que el tratamiento inicial inadecuado aumenta importantemente la mortalidad y en ello va el factor también de elección del esquema antimicrobiano, el soporte respiratorio y naturalmente las medidas complementarias. Para evaluar la enfermedad respiratoria aguda en el anciano, los médicos deben centrarse en los criterios disponibles y recuperar un valor de PaCO2, calcular la depuración de creatinina, solicitar y conocer los niveles de péptido natriurético cerebral y, por supuesto, estar familiarizado con los signos clínicos de fracaso respiratorio agudo. Y termino con esto de la mente y obra de un filósofo romano, el profesor Séneca, que vivió medio siglo antes de Cristo. Un verdadero prócer del estoicismo y que dentro de sus frases célebres dice: no pierdas hora alguna, recógelas todas, asegura bien el contenido del día de hoy y así será como dependerás menos del mañana. Y alguien lo dijo complementando esta idea: la felicidad a la que todos tenemos derecho es darle contenido y sentido a la vida. Me complace haber podido compartir con ustedes esta información y por supuesto espero haberlos dejado suficientemente motivados. Ya el hospital hará las campañas necesarias de promoción para que cuando tengan ustedes necesidad tengan el teléfono directo de la UTI de Star Médica. Gracias y nos vemos el próximo año. Bien, Aponte, muchas gracias. Plática, y tu reconocimiento.